a todas y a todos, vamos a continuar con sistemas fiscales, como ya sabéis, y vamos a ver la última parte que nos queda, que es la imposición sobre el consumo. Ya sabéis que la imposición sobre el consumo se desglosa en dos temas, el tema 6 y el tema 7, y vamos a empezar con el tema 6, que, bueno, pues que va a hablar de las características generales de los impuestos sobre el consumo. Pues aquí lo tenemos, tema 6, imposición indirecta sobre el consumo. Bueno, pues, ¿cuál es el objetivo de los impuestos sobre el consumo? Pues su objetivo será gravar el consumo realizado, ¿no?, por los individuos. ¿Y por qué se grava el consumo? Pues porque, como ya sabéis, pues el consumo se considera que es una manifestación indirecta de la capacidad de pago de los individuos. Os recuerdo que en los sistemas tributarios pues nos estamos basando principalmente en el principio de capacidad de pago en la aplicación de los impuestos, ¿verdad? Bueno, pues una primera distinción básica de los impuestos sobre el consumo es la que los clasifica entre impuestos generales e impuestos específicos. Los impuestos generales sobre el consumo serían aquellos que gravan pues, todo tipo de bienes y servicios. Un ejemplo, el ejemplo más claro es el IVA, mientras que los impuestos específicos gravarían únicamente el consumo de determinados bienes y servicios, que son los llamados impuestos especiales, ¿verdad? Pues impuestos sobre el tabaco, sobre el alcohol, sobre hidrocarburos, etcétera. Esa que hemos comentado es una clasificación más básica de los impuestos sobre el consumo, sobre los impuestos indirectos del consumo, pero realmente tenemos una clasificación mayor que es la que distingue entre todos los tipos de impuestos sobre el consumo. Entonces, aquí la vemos en el esquema y como veis, pues estamos hablando de los impuestos indirectos, pero también tendríamos algún impuesto directo sobre el consumo. Un ejemplo de ello sería un impuesto sobre el gasto personal. Bueno, pues un impuesto sobre el gasto personal, que, bueno, pues en España no tenemos ninguno, es un impuesto que en teoría recaería sobre el gasto personal de cada individuo durante un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, imaginad que pues se aplicase un impuesto sobre el gasto personal que gravase el consumo que realiza toda una persona durante un periodo impositivo que podría ser un año. Entonces, calcularíamos el consumo total que realiza una persona en un año y luego pues, se aplicaría pues, los porcentajes que correspondiesen y se haría una declaración. Sería un equivalente del IRPF, solo que en lugar de gravar la renta, pues podría gravar el consumo de todos los individuos. Como veis, pues bueno, en el IRPF es más fácil hacer un impuesto o crear un impuesto pues, con un periodo impositivo anual, pues porque normalmente la renta obtenida por los individuos se hace de forma más esporádica, es decir, las nóminas, por ejemplo, se cobran una vez al mes, pero en el caso de la imposición sobre el gasto personal, pues sería algo muy complejo porque tendríamos que computar todos y cada uno de los consumos que realizan los individuos, que pueden ser de forma diaria, y implicaría guardar todas las facturas, es decir, que sería un impuesto bastante complejo desde el punto de vista documental, vamos a decirlo así. Alternativa, pues aplicar impuestos indirectos, que es, como digo aquí, el resto, ¿no? Los impuestos que pone, por lo general se aplican sobre el consumo. Son indirectos, pues porque, como ya sabéis, existe una traslación del impuesto, de forma que, por un lado, tenemos el sujeto pasivo formal, que por norma general va a ser el empresario, o profesional o autónomo, y luego pues tenemos el sujeto pasivo económico, que por norma general va a ser el consumidor final de los bienes y servicios. Bueno, pues dentro de los impuestos indirectos es donde hacemos la distinción entre impuestos generales y específicos, y también tenemos una tercera categoría que son los impuestos sobre el consumo exterior, o más comúnmente llamados las aduanas, ¿verdad? Es decir, un impuesto sobre aduanas, pues es un impuesto que recae a la importación o a la exportación, ¿no?, al consumo exterior. Los impuestos generales sobre el consumo, hemos dicho que son aquellos que gravan todo tipo de bienes y servicios. Entonces, bueno, pues podemos distinguir dentro de ellos entre impuestos monofásicos e impuestos plurifásicos. Los impuestos monofásicos serían aquellos que gravan una única fase del proceso productivo.
Pues lo más normal es que distingamos entre impuestos sobre fabricantes o impuestos sobre mayoristas o impuestos sobre minoristas. Pues sería aplicar, por ejemplo, un impuesto exclusivamente sobre la producción de harina, ¿no? O recolección del trigo, pues sería un impuesto sobre fabricantes. Un impuesto sobre mayoristas sería, por ejemplo, pues un impuesto al transporte o a cualquier tipo de comercio que sea de venta al por mayor, y los impuestos minoristas pues recaerían exclusivamente sobre la venta al por menor, pero gravando cualquier tipo de bien en esa fase en concreto. Es decir, un impuesto sobre fabricantes gravaría toda la fabricación de todos los bienes y servicios, un impuesto sobre mayoristas gravaría todo tipo de actividad mayorista y un impuesto sobre minoristas gravaría todo tipo de actividad minorista. Por el contrario, los impuestos plurifásicos son aquellos que recaen sobre todas y cada una de las fases del proceso productivo, desde la fabricación hasta la venta al por menor. Bueno, pues dentro de los impuestos plurifásicos distinguimos los impuestos en cascada y el IVA. Ambos gravan todas y cada una de las fases del proceso productivo. La diferencia está en que el impuesto en cascada es acumulativo, es decir, va acumulando el impuesto desde la fase primera hasta la última, con lo cual es un impuesto muy gravoso, pero el IVA, por el propio sistema que tiene de IVA repercutido menos IVA soportado, no genera esa acumulación de impuestos. Por lo tanto, el IVA es mucho más neutral. Ya lo veremos más adelante a lo largo del tema. Ya hemos hablado de los impuestos específicos, que son esos impuestos que recaen pues, sobre determinados consumos de bienes y servicios, como son, pues, ya hemos dicho, ¿no? Hidrocarburos, tabaco, alcohol, etc. Pues eso mismo es lo que tenemos aquí en los apuntes, ¿vale? Impuestos sobre el gasto personal, generales sobre el volumen de ventas, que pueden ser monofásicos o multifásicos o plurifásicos, impuestos sobre consumo específicos, que también se llaman accisas, y los impuestos sobre el consumo exterior, que ya hemos dicho que son pues, las aduanas, ¿no? Impuestos sobre aduanas. Bueno, características, ventajas y desventajas de tener una imposición indirecta sobre el consumo. La principal ventaja es la capacidad recaudatoria. Como ya vimos, pues los impuestos sobre el consumo ocupan el tercer lugar en cuanto a ranking de recaudación, por detrás del IRPF y de las cotizaciones sociales. Y además, pues bueno, dentro de la clasificación de impuestos generales y específicos, recaudan más obviamente los generales, es decir, en nuestro caso el IVA, ¿no? Si queremos desglosar la recaudación por imposición sobre el consumo entre generales y específicos, pues en torno al 60% de la recaudación obtenida se corresponde con impuestos generales, es decir, con respecto a IVA, y el resto, el 40% restante, pues sería la que pertenece a los impuestos específicos. Bueno, también tenemos como otra ventaja que son impuestos neutrales con respecto a las decisiones de consumo o ahorro, que eso lo vamos a explicar ahora después. Como consecuencia de que inciden sobre el consumo, afectan a la demanda y por tanto son un buen instrumento de política económica. Si queremos fomentar la demanda, solamente tenemos que bajar los tipos impositivos. Por el contrario, si lo que queremos es que la demanda se encuentre contenida, porque hay una aceleración económica importante, pues solamente tenemos que subir los tipos. ¿De qué va a depender que el propio impuesto sea un buen instrumento de política económica? Pues va a depender, como pone aquí, de la elasticidad precio de la demanda. Ya sabéis que la elasticidad precio de la demanda es la variación que se produce en las cantidades consumidas de bienes y servicios como consecuencia de alteraciones en los precios. Entonces, cuanto más sensible sea el bien o servicio a la variación de precio, más sensible, por tanto, será al establecimiento, subida y bajada de tipos impositivos. Y por último, pues la última ventaja de la que vamos a hablar es que suponen menores costes para la administración, porque el impuesto, en cierta manera, su gestión, su recaudación, recae, como pone aquí, sobre los empresarios y los profesionales. Como ellos son los sujetos pasivos formales, no es lo mismo tener un impuesto sobre el gasto personal, por ejemplo, en el que todos y cada uno de los individuos harían una declaración de ese impuesto,
a tener solamente como sujetos pasivos a los empresarios y profesionales, que es un número bastante menor, y por lo tanto pues el número de declaraciones a revisar también es menor. Con respecto a los inconvenientes de este tipo de impuestos, pues obviamente el primer inconveniente es el efecto negativo sobre la inflación. En la medida en la que establecemos un impuesto sobre el precio, que es la base imponible del impuesto, pues entonces obviamente estamos aumentando el precio de los bienes y servicios, ¿no? En segundo lugar, estos impuestos sobre el consumo son regresivos con respecto a la renta, y es algo que también voy a explicar ahora después junto con la neutralidad de las decisiones de consumir y ahorrar. Y por último, bueno, pues ya sabemos que son impuestos que crean ilusión fiscal, pues porque los impuestos se cobran, se recaudan en el momento en el que se realiza la compra, y por lo tanto, si no desglosamos dentro de la factura el porcentaje que corresponde a IVA y el porcentaje que corresponde a precio, es difícil distinguir realmente qué es lo que se está pagando por parte de los individuos, ¿no? Eso, como pone aquí, hace que sea un impuesto bastante apreciado por los políticos, porque así es como que nos confunden un poco. Bueno, vamos a hablar de esas dos características importantes de los impuestos indirectos sobre el consumo, que son la neutralidad con respecto al consumo y ahorro, y en segundo lugar, la regresividad con respecto a la renta. En primer lugar, hablando de la neutralidad con respecto al consumo y al ahorro. Bueno, pues se dice que esta imposición sobre el consumo, imposición indirecta sobre el consumo, es una imposición por lo general neutral con respecto a las decisiones de consumo o ahorro. ¿Eso qué quiere decir? Que los impuestos, en teoría, los impuestos sobre el consumo, no inciden sobre nuestras decisiones, sobre las decisiones de los consumidores, de si queremos consumir o si queremos ahorrar. Eso es una verdad a medias. Veréis, mientras que los tipos impositivos del impuesto no varíen, a nosotros nos va a dar igual comprar ahora que dentro de un año, que dentro de 5 años. Vamos a suponer en la compra de un coche. Si yo sé que el tipo impositivo ahora está en el 21% y yo me quiero comprar un coche, salvo que tenga una prisa por algún motivo de que me haya quedado sin coche porque se haya roto o lo que sea, pues en principio a mí me da igual comprarme el coche ahora que habérmelo comprado hace 2 años o que comprármelo dentro de 2 años. Siempre y cuando mis condiciones sean las mismas, el tipo impositivo se mantiene y por lo tanto a mí, desde el punto de vista fiscal, me da igual. Ahora vamos a ver que, vamos a ver que se produce una alteración del tipo impositivo. Alteración que puede ser aumentar el tipo o puede ser bajarlo. La última alteración del IVA se produjo en 2012 cuando se subió el tipo impositivo del 18 al 21%. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues mirad, eh, la subida del IVA se produjo realmente, creo que fue en septiembre de 2012, había como un periodo de transición de 15 días, ¿no? Pero claro, esa subida del IVA se produce en septiembre de 2012, pero el gobierno tiene que avisarla antes. Entonces, el gobierno, imaginad que se avisa como muy tarde, a finales del 2011, ¿vale? Al 31 del 12 de 2011. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que desde el momento en el que a mí me dicen que me van a subir el impuesto hasta que realmente se produce la subida, yo como agente económico, que no soy tonto, voy a voy a hacer una cosa que va a ser adelantar el consumo futuro. Es decir, que si yo estaba viendo que mi coche ya iba regular y estaba diciendo, Nuria, te tienes que comprar un coche, pero estás pues ahorrando o comparando precios o simplemente esperando a que el coche se rompa. En ese momento en el que a mí me dicen que van a subir el tipo impositivo a mitad de año, yo digo, me tengo que comprar el coche. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo pagar un tipo impositivo del 18% de 10.000 a pagar un tipo impositivo de, el 21%, por ejemplo, de 10.000, yéndonos a lo más barato, ¿no? Entonces, desde el momento en el que a mí me avisan hasta que se produce el tipo impositivo, se produce un adelanto de los consumos y por lo tanto está alterando nuestras decisiones económicas, en este caso de consumir. Obviamente, ese adelanto del consumo va a hacer que durante un periodo posterior, X, el que sea, que yo en este caso he puesto 6 meses, pero puede ser 6 meses o puede ser más, ¿no? Dependiendo, eso ya dependerá de los propios bienes económicos, del ciclo económico, etcétera, ¿no? Entonces, habrá un periodo de tiempo posterior
en el que, como yo he adelantado el consumo, pues se va a producir un descenso de ese consumo. Entonces, si os acordáis de las estadísticas con respecto a 2012, pues decían, en el primer semestre de 2012 la compra de coches ha aumentado yo no sé cuántos por ciento. Y al año siguiente, en 2013, decían, en el segundo semestre de 2012 se ha producido una caída de la compra de coches como consecuencia de la subida. Claro, pues porque la gente adelantó el consumo en ese concreto, pues en concreto de esos bienes y servicios, ¿no? Una vez que pase ese periodo de tiempo en el que se han producido esas alteraciones de adelanto y descenso del consumo, en teoría, pues se vuelve a una nueva normalidad, ¿no? Una vuelta a la normalidad en el que ya, como yo, el tipo impositivo no me lo van a modificar en teoría, pues seguimos comprando con esa neutralidad económica del impuesto. Una segunda característica de estos impuestos indirectos sobre el consumo es la regresividad con respecto a la renta. Vamos a seguir suponiendo que tenemos un IVA del 21%, bueno, pues entonces podemos afirmar que como el impuesto es siempre el 21%, me da igual que me compre una barra de pan que vale 1 euro a un Maserati que vale, no sé, 100.000 euros, pues el impuesto podemos decir que es proporcional en consumo, porque conforme aumenta la base imponible, da igual que me compre un coche más caro o más barato o un bien más caro o más barato, yo divido cuota íntegra entre base imponible y me sale un tipo impositivo que es constante, siempre el mismo. Eso creo que es bastante obvio. Pero ¿qué ocurre? Que estos impuestos son proporcionales en consumo, pero son regresivos con respecto a la renta. Y vamos a ver por qué. Vamos a suponer que tenemos 3 individuos, el individuo A, el B y el C, cada uno con una renta. El A pues gana 1.000 euros al mes, el B gana 2.000, el C gana 3.000. Como veis, el A está triste, el B ni le va ni le viene y el C está contento porque gana 3.000 pavos. Bueno, obviamente las cantidades de renta que nosotros vamos a destinar al consumo pues van a cambiar, ¿verdad? Según la cantidad de renta que nosotros percibamos. Si nosotros ganamos 1.000 euros solamente, probablemente pues dediquemos el 80% al consumo y solamente el 20% al ahorro. A lo mejor dedicamos el 100% al consumo porque no podemos ahorrar nada. Esto es lo que yo he puesto aquí, la propensión marginal al consumo y la propensión marginal al ahorro, que son, como ya sabéis, pues los porcentajes que tendemos a destinar al ahorro o al consumo. En este caso, para este sujeto A, pues vamos a suponer que pues tiene una propensión marginal al consumo del 80% y al ahorro solo del 20%. El individuo B gana el doble que el A. Entonces, probablemente gaste más, pero no ya en esos porcentajes. A lo mejor destina 1.000 euros a consumir y otros 1.000 euros a ahorrar. Por último, el individuo C, que es el que está más contento, gana 3.000 euros y vamos a suponer que destina solamente el 40% de su renta al consumo y el 60% al ahorro. Entonces, si calculamos la cantidad de consumo según ese porcentaje, pues este individuo que gana 1.000 gasta 800 euros de su renta, ¿verdad? Y ahorra 200. Este gasta 1.000 y ahorra 1.000. Y el C, pues gasta 1.200 y ahorra 1.800. Es lo mismo que tenemos aquí. Entonces ahora vamos a calcular los tipos impositivos y ya sabemos que se aplica el 21% a todo el consumo. Por lo tanto, pues la cuota íntegra del sujeto A va a ser 800 euros por el 21%, eso sale 168. El del individuo B es 1.000 por el 21%, 210 euros. Y el C, 1.200 por 21%, 252 euros. Eso sería lo que se ha pagado, lo que ha pagado esta persona, ¿no?, al mes en concepto de impuestos sobre el consumo. Y ahora calculamos el tipo medio del consumo. Bueno, pues 168 que he pagado entre 800, que es lo que me he gastado, sale un 21%. 210 entre 1.000, que es lo que he gastado, 21%. 252 entre 1.200 sale 21%. Como ya sabéis y como hemos dicho, pues el tipo impositivo se mantiene aunque aumente la base imponible, es decir, aunque aumente la cantidad de dinero que yo he gastado en consumo.
pero vamos a ponerlo en términos de renta. Entonces, vamos a calcular un tipo medio efectivo, pero no con respecto al consumo, sino con respecto a la renta. Entonces, ahora dividimos 168 euros entre 1.000 euros. Pues eso sale 0,168. Ahora dividimos para el individuo B 210 entre 2.000. Eso sale 0,105. Y si dividimos 252 entre 3.000, eso sale pues 0,084. Si lo ponemos en términos de porcentaje, significa que para el sujeto A, sí, con respecto al consumo paga un 21%, pero con respecto a su renta está pagando un 16,8%. Para el B, pues lo mismo, 21%, pero solo 10,5%. Y para el individuo C, 21% de consumo, pero 8,4% de su renta. Entonces, como veis, a mayor renta, menor tipo impositivo. Es decir, que el impuesto sobre el consumo es regresivo con respecto a la renta. ¿Vale? Bueno, ya hemos dicho que en la economía no podemos establecer impuestos regresivos como tal, es decir, este tipo impositivo no puede ser desde el punto de vista nominal o desde el punto de vista legal, por ley, regresivo, pero de facto en la práctica, como vemos, sí puede convertirse en un impuesto regresivo. Esto no es una consecuencia jurídica, sino una consecuencia de la propia actuación económica de los individuos. Si los individuos gastasen los mismos porcentajes de renta, pues no ocurriría eso, pero como se producen los cambios en las propensiones marginales al consumo y al ahorro, pues es por lo que se produce esta característica. Como digo, proporcionalidad en consumo, regresividad en renta. Vamos a empezar con los impuestos específicos, con las accisas. Entonces, ¿cuáles son las características de los impuestos específicos sobre el consumo? Pues estas que tenemos aquí son selectivos, es decir, que solamente gravan bienes y servicios que vamos a seleccionar por determinados motivos. Son indirectos, ya lo estamos viendo, ¿no? El sujeto formal es el empresario, se exige al empresario y este lo repercute, es decir, lo traslada al consumidor final. Son impuestos objetivos porque no considera las circunstancias personales del consumidor, eso también ocurre en los impuestos generales sobre el consumo. Y con respecto a los tipos de gravamen, como ya comentamos en el tema 2 en clase, pues bueno, puede tener un tipo impositivo que sea de tipo ad valorem, es decir, que se apliquen porcentajes sobre una base imponible, que en este caso pues, sería el valor de los bienes. También podemos tener los tipos unitarios o específicos, que serían pues, establecer cantidades fijas de dinero, ¿no? Por unidades físicas. Si os acordáis, pues el impuesto del tabaco hacía eso, ¿no? X dinero por número de cigarrillos. O una posible combinación de ambas, que era lo que realmente ocurría en el impuesto sobre el tabaco, que tenía de los dos. Bueno, ¿por qué existen esos impuestos que son selectivos, específicos sobre el consumo? Pues no existe una única justificación, es decir, dependiendo del tipo de bien que queramos gravar, pues se aplicará una o varios de los motivos que tenemos aquí y que se pueden establecer, ¿no? Entonces, motivos para el establecimiento de los impuestos, pues puede ser porque queramos corregir efectos negativos o porque queramos reducir el denominado exceso de gravamen, o por motivos de equidad, para poder aplicar el principio de capacidad de pago o del principio del beneficio, también con una finalidad proteccionista, para racionalizar bienes escasos, simplemente por finalidad recaudatoria o para reducir el consumo de bienes nocivos, que es prácticamente lo mismo que corregir los efectos externos, ¿no? Entonces, con respecto a las externalidades, que sería la primera motivación, bueno, pues ya sabéis que uno de los principales motivos de política económica para establecer un impuesto más allá de la recaudación sería intentar corregir las externalidades negativas. Ya sabemos que son las externalidades negativas, ¿verdad? Son esos efectos externos, en este caso negativos, también pueden ser positivos, ¿no? Sobre individuos que, bueno, pues están ajenos al consumo o a la producción de esos bienes y servicios, pero que se ven afectados indirectamente, ¿no? Por ese consumo o esa fabricación. Estaríamos hablando, en el caso de externalidades negativas, pues de la contaminación, del humo del tabaco, del ruido de los bares, etcétera, ¿no? ¿Cómo se pueden corregir las externalidades negativas? Bueno, pues una vía de corrección sería regular
por ejemplo, las cantidades que se intercambian en la economía. Sería como una restricción legal, vamos a decirlo así. Entonces yo, como sector público, como Estado, prohíbo o regulo las cantidades de bienes y servicios que se pueden consumir de esos bienes que son negativos. Pues sería el ejemplo de las drogas, de las armas, de la prostitución, etcétera, ¿no? Pues prohibimos el consumo de drogas, limitamos el consumo, la compra de las armas, prohibimos la la prostitución, eh, no tiene nada que ver. Eh, Independientemente, bueno, pues ya no sé lo que estaba diciendo. Independientemente, bueno, de que tengamos, bueno, ideas, ¿no? Con respecto a si es preferible prohibir o regular por otro tipo de medidas. Estas serían, como digo, unas limitaciones de tipo cantidad. Pero también podemos intentar corregir desde el punto de vista económico la externalidad aumentando el precio de esos bienes y servicios. ¿Cómo lo haríamos? Pues introduciendo un impuesto que grave esa actividad, este tipo de impuestos que lo que intentan es corregir esas externalidades negativas, se llaman impuestos piguvianos, ¿no? Y en este caso pues recaen sobre los impuestos específicos. Y ya sabemos cuáles son, pues impuestos sobre el alcohol, sobre el tabaco, sobre la contaminación, sobre los juegos de azar, por ejemplo, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es esta. Tenemos un coste marginal que, bueno, pues el coste marginal, que esta S es coste marginal social, pues sería igual al coste marginal de la externalidad más el coste marginal de la producción del bien o servicio. Es decir, realmente el coste que supone el bien a la sociedad no solamente es el coste que suponga producir o consumir. En este caso, si ponemos el ejemplo del tabaco, ya sabéis que el precio de la cajetilla del tabaco a lo mejor está en torno a 5 euros, ahí incluye el precio del impuesto. Pero si no tuviera impuesto, el impuesto supone aproximadamente la mitad, es decir, el tabaco, la cajetilla de tabaco, en lugar de valer 5 euros, valdría 2,5 euros. Para los que sois fumadores, probablemente el hecho de que el tabaco valiese la mitad, consumiríais más tabaco, ¿verdad? Entonces, ese coste de la cajetilla del tabaco no incluye el posible efecto posterior de como esa persona es fumadora, pues probablemente le salga algún tipo de enfermedad pulmonar, etcétera, y entonces acabe en un hospital y si va a una sanidad pública, pues es un coste que lo pagamos todos. Entonces realmente el coste de la cajetilla de tabaco no incluye ni el perjuicio que se produce a la persona no fumadora que simplemente no desea estar oliendo a tabaco, y luego además pues tampoco incluye ese posible coste social de gasto público que genera ese consumo. Eso es lo que llamamos el coste de la externalidad. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues básicamente igualar ese coste de la externalidad al impuesto. De forma que lo que estaríamos haciendo es internalizar ese coste dentro, sumándolo, ¿no?, al coste de producción o de fabricación. Y de esa forma ya tendríamos el coste adecuado para, bueno, pues para esos bienes o servicios que generan esas externalidades. A lo mejor un segundo motivo para establecer un impuesto sobre el consumo de tipo específico es simplemente que poder gravar ese tipo de bien o servicio es muy eficiente desde el punto de vista recaudatorio. Ese puede ser, por ejemplo, el caso de los hidrocarburos. Es decir, si a mí me graban la gasolina o el diésel, pues yo no voy a dejar de coger el coche porque aumenten el impuesto sobre la gasolina. Si tengo que hacer un desplazamiento corto para ir al trabajo, a lo mejor dejo de cogerlo. Pero si me tengo que desplazar todos los días a X kilómetros desde mi trabajo, desde mi casa al trabajo, pues entonces lo más probable es que yo no deje de utilizar el coche porque me suban el precio de la gasolina como consecuencia de la subida del impuesto. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ya os acordáis, ¿no?, del coste de eficiencia o el exceso de gravamen. Era esa pérdida de bienestar que implicaba para los individuos alterar su comportamiento
como consecuencia de motivos fiscales. ¿Os acordáis del señor que se montaba en el avión, le subían el impuesto y al final cogía el AVE, ¿no? Entonces, en el caso de que a mí me suban el impuesto sobre hidrocarburos y yo no cambie, no altere mi comportamiento, entonces, a pesar de que estaré más fastidiado, no vamos a decir una palabra peor, porque estoy pagando un impuesto, no voy a alterar mi comportamiento porque yo tengo que seguir haciendo lo mismo sí o sí. Por lo tanto, ese exceso de gravamen, que es esa pérdida de bienestar que está por encima del pago del impuesto, no se genera, porque toda la pérdida de bienestar la recoge el impuesto, porque yo sigo haciendo la misma actividad, ¿vale? Entonces, pues, esto cómo se produce o por qué se produce este bajo coste de eficiencia o este bajo exceso de gravamen. Pues esto se produce cuando la elasticidad precio de la demanda del bien o servicio es muy baja. Cuando estamos hablando de bienes de primera necesidad o bienes que son prioritarios, como por ejemplo los hidrocarburos, pues este tipo de bienes tienen una baja elasticidad precio-demanda, lo cual implica que yo voy a seguir consumiendo aunque varíe el precio. Y por tanto, pues es muy eficiente establecer un impuesto de ese tipo. ¿Qué más? Motivos de equidad. Podríamos establecer un impuesto específico que grave determinados bienes que consideramos que son de lujo, utilizando de esta manera pues estos tipos de impuestos como un instrumento redistributivo. Principal problema de establecer un impuesto específico sobre los bienes de lujo. Bueno, pues para empezar tendríamos que hablar de cuáles son las características de los bienes de lujo, para saber de qué estamos hablando. Entonces, un bien de lujo se considera que es un bien que tiene un precio elevado y se considera que es un bien que tiene una elevada elasticidad renta. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanta más renta tenga esa persona, mayor va a ser mi propensión marginal, como pone aquí, a consumir ese tipo de bienes. Estamos hablando, pues, por ejemplo, de las joyas, ¿no? Entonces, las joyas sabemos que son un bien de lujo, porque yo, si tengo poco dinero, no me las voy a comprar porque no me las puedo permitir, pero si tengo mucho dinero, pues cuanto más tenga, probablemente más dedique a comprar joyas, y cuando digo joyas, pues podemos hablar de bienes tecnológicos o cualquier otro tipo de bien que podamos considerar de lujo. Entonces, los requisitos son que tenga el bien una elevada elasticidad renta, de forma que esta sea superior a 1, pero por el contrario tiene una baja elasticidad precio. Es decir, a mí me importa un bledo que el Maserati me cueste 100.000 euros. Si yo soy Messi o Ronaldo, me lo voy a comprar porque gano mucho dinero. Independientemente de que me cueste 100.000 o me cueste 200.000. Voy a pagar lo que sea porque es un bien de lujo que no solamente es, o sea, no es primera necesidad, sino que aporta pues otras cualidades que son pues caché o lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, podría tener sentido este tipo de impuestos si no fuese por estas críticas que tenemos aquí abajo, que son, vamos a ver, por un lado, que es un bien de lujo, porque a lo mejor las joyas siempre se pueden considerar un bien de lujo, pero ¿diríais que un teléfono móvil es un bien de lujo? No, profe, los teléfonos móviles no son bienes de lujo. Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono móvil, y dos, y tres. Efectivamente, pues a día de hoy a lo mejor no consideramos que un teléfono móvil es un bien de lujo, porque todo el mundo tiene acceso a un teléfono móvil, aunque sea más básico, pero hace 20 años o hace 30 años casi nadie tenía un teléfono móvil. Por lo tanto, los teléfonos móviles hace 20 años eran bienes de lujo porque eran bienes muy caros. A lo mejor podríamos decir que determinados teléfonos móviles sí son de lujo porque son caros, pero el teléfono móvil como tal no es un bien de lujo. A día de hoy se puede considerar que hay determinados bienes de lujo, pues a lo mejor determinados bienes tecnológicos que son muy caros, que a lo mejor dentro de X años ya dejan de ser un bien de lujo porque hay un acceso de masas a ese tipo de bienes, ¿no? Entonces, pues como digo, el concepto de bien de lujo puede ser cambiante en el tiempo. Entonces, habría que estar revisando el impuesto cada X tiempo para ver qué se entiende por bien de lujo. Entonces, es una de las primeras críticas que podemos tener con respecto a establecer un impuesto sobre los bienes de lujo. Y en segundo lugar,
Otra de las críticas es que realmente, bueno, pues no sabemos si tiene esto un objeto redistributivo real. Es decir, puede tener teóricamente un objeto redistributivo, pero que luego en la práctica no se aplique. Y en ese sentido, pues se suele afirmar que es mejor un impuesto que grave directamente la renta. Es decir, no sé si os acordáis del tío Gilito, pero el tío Gilito era un señor que tenía muchísimo dinero, tenía una, yo qué sé, una urna, como se diga, un depósito grandísimo de monedas de oro en el cual el señor se bañaba como si las monedas de oro no hicieran daño, pero era un señor que gastaba muy, muy poco. Entonces, porque era muy rácano. Entonces, realmente, pues el hecho de tener mucho dinero no significa que no lo vayamos a gastar en bienes de lujo. Eso dependerá de la naturaleza de la persona. Entonces, es posible que haya personas que tengan mucho dinero que no compren bienes de lujo. Entonces, el objeto redistributivo se pierde. Hablando de más motivos para establecer impuestos, pues podríamos hablar de la equidad, pero ya no aplicando un principio de capacidad de pago, sino aplicando un principio del beneficio. Ya sabéis que el principio del beneficio es el que dice que el que lo consume lo paga. Entonces, podríamos establecer impuestos especiales para determinados bienes o servicios que interese aplicar un impuesto sobre el beneficio. Por ejemplo, pues el impuesto de los hidrocarburos. Como veis, ya hemos hablado de los hidrocarburos para corregir externalidades, por el coste de eficiencia y también por el hecho de que, bueno, pues podríamos aplicar el principio del beneficio. Por ejemplo, si resulta que el coste del mantenimiento de las carreteras es muy caro, a lo mejor tendría sentido que apliquemos un impuesto sobre los hidrocarburos cuya finalidad sea el mantenimiento de las carreteras. Entonces, ¿por qué vamos a tener que gravar a los viandantes, a las personas que van a pie, eh, impuestos sobre hidrocarburos o más impuestos en general para que financien el mantenimiento de las carreteras cuando realmente los que están dañando las carreteras pues son las personas que lo utilizan, ¿no? Por el propio desgaste. Y bueno, pues las tres últimas motivaciones que se pueden bueno, aplicar o que pueden existir para establecer este tipo de impuestos, pues son la finalidad proteccionista, por ejemplo, pues la tarifa exterior común para gravar las exportaciones de fuera o todas esas medidas que se han estado adoptando en Estados Unidos, ¿no? Con respecto al acero y los productos agrarios y tal, ¿no? Para proteger la propia economía americana. También por una finalidad de racionalizar determinados bienes que son escasos, pues ante determinados bienes podríamos establecer un impuesto para intentar contener esa demanda. Y por último, y no menos importante, porque es la básica, pues esa finalidad recaudatoria que tienen todos los impuestos. La finalidad de reducir el consumo de bienes nocivos es prácticamente muy parecida, ¿no? A la de reducir el coste de las externalidades, así que bueno, están muy relacionadas. Aquí tenemos bueno, pues todo lo que hemos comentado, ¿no? En forma de esquema. Y aquí pues tenemos los diferentes tipos de impuestos que tenemos sobre los consumos específicos en España. Entonces pues tenemos los que ya hemos comentado, ¿no? Sobre el alcohol y bebidas alcohólicas, sobre la energía, sobre determinadas actividades, sobre el juego, sobre el tabaco, medioambientales, sobre primas de seguro, medios de transporte, sobre importaciones, etc. Vamos a hablar ahora de los impuestos generales sobre el consumo. Y bueno, pues estas son las principales características, que son generales, ¿no? Es decir, que graban todo tipo de bienes y servicios, que son indirectos, igual que los específicos, que son objetivos también, y que en este caso el tipo de gravamen es solamente ad valorem, es decir, un determinado porcentaje que recae sobre el valor de los bienes, que es la base imponible. Bueno, pues ya hemos visto que dentro de los impuestos generales sobre el consumo podemos distinguir entre los monofásicos, que gravarían una única fase del proceso productivo. Aquí tenemos pues, los que recaen sobre fabricantes, sobre mayoristas y sobre minoristas. Y luego tenemos los impuestos plurifásicos, que recaerían sobre todas y cada una de las fases del proceso productivo.
En el caso del impuesto en cascada, pues sería un impuesto que, como pone aquí, grava de manera sucesiva todas las ventas de bienes y servicios en todas y cada una de las fases del proceso productivo. Se aplica, es un impuesto que se aplica sobre el precio final de los productos, incorporando pues los impuestos de fases anteriores. Y como ya hemos dicho, es un impuesto muy gravoso. Ahora después lo vamos a ver. El impuesto sobre el valor añadido, pues grava todas y cada una de las fases del proceso productivo, pero solamente grava el valor añadido. Entonces, permite restar los impuestos de las fases anteriores, algo que el impuesto en cascada no permite. Pues los impuestos generales sobre el consumo tienen una serie de requisitos que deberían cumplir para que sean, para que estén bien establecidos en el sistema tributario. Y son estas que tenemos aquí. Por un lado, la uniformidad, por otro lado, la neutralidad. Neutralidad que puede ser neutralidad interior y neutralidad exterior. Lo vamos a ver ahora, con los apuntes que tenemos del tema, pero así a modo de resumen, la uniformidad hace referencia a que el impuesto no debe alterar los precios relativos de los bienes y servicios. La neutralidad interior lo que pretende es que no se produzca una alteración del proceso productivo en general, es decir, que no se vean afectados, por ejemplo, el número de fases del proceso productivo. Y como pongo aquí, pues este es un principio que el impuesto en cascada no cumple. Y, en segundo lugar, la neutralidad exterior lo que pretende es no alterar la competitividad entre los países en general, ¿no? Entonces, para ver si se cumple esta neutralidad exterior, tendríamos que hablar de dos tipos de criterios que se pueden aplicar, el criterio de país de origen y el criterio de país de destino. Y ya veremos que, el criterio de país de destino sí que cumple esa neutralidad exterior, pero el criterio de país de origen solamente lo va a cumplir si se cumple el hecho de que todos los países apliquen el mismo tipo impositivo en sus impuestos sobre el consumo. Con respecto a la uniformidad, pues ya hemos dicho que no deben alterarse los precios relativos de los bienes y servicios ni entre ellos, ni con respecto a la situación previa en la que no hubiera impuesto. Entonces, vamos a suponer este ejemplo de aquí, en el que tenemos tres bienes, el bien A, el bien B y el bien C. En el bien A, pues su precio sin impuestos es de 100 euros, para el B de 200, para el C de 300. Vamos a suponer que se aplica un tipo impositivo del 10% para todos los bienes y entonces, pues el impuesto, la cantidad recaudada será el 10% de 100, 10, el 10% de 200, 20 y el 10% de 300, 30. Si calculamos el precio con impuesto, pues para el A será 110, para el B 220, para el C 330. Y ahora calculamos los tipos medios, los tipos efectivos del impuesto. Bueno, pues dividimos 10 entre 100, eso sale un 10%, 20 entre 200 sale 10 y 30 entre 300 sale 10, es decir, el tipo es el mismo, ya lo estamos viendo. Pero si calculamos ese mismo porcentaje con respecto al precio, incluyendo el impuesto, también sale que se mantienen los porcentajes. Dividimos 10 entre 110, sale 9,1. Dividimos 20 entre 220, sale 9,1. Y si dividimos 30 entre 330, sale 9,1. Es decir, a mí, en principio, no me altera mis decisiones el hecho de que yo establezca un impuesto o no lo establezca. Porque la relación sigue siendo la misma, tanto antes del impuesto como después. Obviamente, claro que me altera mi decisión desde el punto de vista de la renta, es decir, si yo antes me podía permitir más bienes, pues ahora me podré permitir menos. Pero la proporción, digamos, de bienes que yo compro en cada uno de ellos, la proporción de A, la proporción de B y la proporción de B, no se va a ver alterada. Si calculamos el cociente de precios, siempre sale el mismo cociente. Si dividimos 200 entre 100 sale 2, si dividimos 300 entre 100 sale 3, si dividimos, aquí lo tenemos, 300 entre 200 sale 1,5. Si lo hacemos con los precios después de impuestos ocurre exactamente lo mismo, 2, 3 y 1,5. Por lo tanto, pues ese cociente de precios no se ve alterado como consecuencia de la introducción del impuesto.
Para que esto sea así, para que se cumpla el principio de uniformidad, deben cumplirse una serie de requisitos mínimos que son estos que tenemos aquí, que es, en primer lugar, que el tipo impositivo sea el mismo para todos los bienes. Obviamente, si yo a este le pongo un 10%, al A le pongo un 10% y al B le pongo un 15%, ya me lo estoy cargando todo. En segundo lugar, que se produzca la traslación completa del impuesto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el empresario me tiene que repercutir el 10% total. Si resulta que llego a un acuerdo y me dice, no, bueno, tú no te preocupes, tú pagas el 5 y yo me hago cargo del otro 5, ya estoy perdiendo uniformidad. Y en tercer lugar, pues que no se produzcan alteraciones en la estructura de costes como consecuencia de la aplicación del impuesto. Eso lo veremos, esto se produce en el impuesto en cascada, ¿vale? Y hablaremos de ello más adelante. Con respecto a la neutralidad interior, pues hemos dicho que la introducción de un impuesto sobre el consumo no debe alterar los métodos de producción, no debe alterar el número de fases del proceso productivo y eso implicaría también que no afecte a la disyuntiva entre capital y trabajo. Por ejemplo, vamos a suponer que en la producción de un determinado bien, desde que se empieza a fabricar hasta que se llega al consumidor final, hay 5 fases del proceso productivo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora introducimos un impuesto, de forma que pues el ejemplo que incumple, el impuesto que incumple este criterio es el impuesto en cascada. Es un impuesto que lo que hace es que se acumula, va de una fase a otra, sumando, acumulando impuestos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que un determinado producto con 5 fases productivas va a ser más caro que otro producto que tenga simplemente 2 fases, porque el impuesto se va acumulando. Entonces, si reducimos fases intermedias, estaremos reduciendo impuestos y, por lo tanto, estaremos reduciendo precio final. Entonces, el que sea capaz de integrar, el productor que sea capaz de integrar todas las fases, a lo mejor solamente en 2, será mucho más competitivo que aquellos que tengan que pues pasar por 5 fases. Entonces, esto es un problema porque está alterando el método de producción y, por lo tanto, altera también, como ponemos aquí, esta elección entre capital y trabajo, porque obviamente pues esto redistribuye todo el sistema productivo de la economía. Entonces, un impuesto en cascada no cumple con el principio de neutralidad interior, porque lo que fomenta es la integración vertical del sistema productivo, es decir, reducir el número de fases de ese proceso productivo. Con respecto a la neutralidad ante el comercio exterior, pues ya lo hemos dicho, que la aplicación del impuesto no distorsione la competencia entre países. Estamos hablando, por tanto, del comercio internacional. Y para ello tendremos que distinguir entre si se aplica un principio de país de destino o un principio de país de origen. Y para entenderlo vamos a ver un ejemplo con los esquemas. Bueno, ¿qué es esto de país de destino, país de origen? Básicamente consiste en identificar qué tipo de impositivo vamos a aplicar en el bien o servicio. Si vamos a aplicar el tipo impositivo del país de origen, es decir, del país de fabricación, o si vamos a aplicar el tipo impositivo del país de destino, es decir, del país de consumo. Bueno, pues vamos a comparar criterio de país de origen, criterio país de destino. Vamos a suponer España e Italia, ¿vale? España ya sabemos que tiene un tipo del 21%, Italia tiene un tipo del 22%, obviamente en los dos casos. Vamos a suponer que vamos a vender jamones a los italianos. Y entonces un fabricante de jamones español quiere vender a Italia. Y vamos a suponer que el precio del jamón es 100 euros sin IVA, ¿vale? Y ahora le vamos a establecer un IVA del 21%, con lo cual el precio con IVA es de 121 euros. ¿Qué va a pasar? Vamos a aplicar un criterio de país de origen, es decir, que yo cuando lleve el jamón a Italia lo voy a aplicar al tipo español. Por lo tanto, el jamón español va a valer 121 euros. Y ahora resulta que un fabricante italiano, exactamente con las mismas condiciones, fabrica el mismo tipo de jamón que está igual de bueno o igual de malo y que vale 100 euros sin IVA. Resulta que simplemente por haberlo fabricado en Italia y aplicar un tipo italiano, su jamón vale 1 euro más, vale 122.
Entonces, si yo no soy tonto, aplico el criterio de MediaMarkt, ¿qué va a pasar? Pues que, aunque sea por 1 euro, como los jamones son exactamente idénticos, yo voy a comprar el jamón español. Entonces, como veis, se produce una distorsión de competitividad entre los países, porque si son equivalentes deberían valer exactamente lo mismo. ¿Cuándo no va a pasar esto? ¿Cuándo no se produce esta competitividad? Cuando los tipos impositivos sean exactamente iguales. Si Italia también tuviera un 21%, entonces los dos valdrían 121 y no habría ningún problema. Este es el criterio que originalmente se debería haber aplicado en el IVA. Lo que pasa es que como cada país tiene su propia competencia a la hora de establecer los tipos impositivos y cada uno ha aplicado el tipo impositivo que ha querido, pues entonces aplicar el principio de país de origen no ha sido posible. No es posible porque entonces generaría competencias entre los propios países de la Unión Europea. Entonces, el objetivo en teoría final es llegar a un criterio de país de origen en el futuro, si es que somos capaces de llegar a ese acuerdo y establecer un tipo impositivo único. Mientras tanto, pues como se produce este problema, pues se dijo, bueno, pues mientras sí, mientras no, vamos a aplicar un criterio de país de destino. Es decir, en teoría, de forma provisional, estamos aplicando un criterio de país de destino con el cual llevamos desde el año 92, por lo menos desde que España entró. ¿Qué supone el principio de país de destino? Pues lo mismo, tenemos los tipos impositivos, el 21 y el 22, los españoles fabrican su jamón a 100 euros sin IVA, pero ahora se deja exento esa exportación, que realmente no es una exportación, o sea, es una exportación en concepto, pero que dentro de la Unión Europea se llama entrega intracomunitaria de bienes. Lo veremos mejor en el tema del IVA. Entonces, esta entrega se va a dejar exenta en España. Sale sin IVA, sin ningún tipo de IVA. Y cuando pase la frontera, se le va a aplicar el tipo del país de destino, es decir, el tipo italiano. De forma que cuando llegue a Italia, cuando se vaya a vender el jamón en Italia, ese jamón va por 122 euros y ya vale exactamente lo mismo que el jamón italiano. Por lo tanto, no se produce esa distorsión de competitividad que se produce con el criterio de país de origen. Pues esto es lo que tenemos aquí. En los apuntes viene primero el país de destino y luego viene el país de origen, pero creo que es mucho mejor explicar primero el de origen para poder entender el de destino. Entonces, en el caso del principio del país de origen, pues el bien sale del país exportador con impuesto, con el impuesto del país de origen. No se produce ningún tipo de ajuste fiscal en la frontera porque no es necesario y llega al país de destino al tipo impositivo correspondiente. Y como digo, pues si los tipos impositivos son los mismos, no hay ningún problema. Como no ocurre así, pues entonces tenemos que aplicar el principio de país de destino. Entonces, en este caso, el bien sale del país de origen sin impuesto, se produce ese ajuste fiscal en la frontera, que ya a día de hoy no es necesario hacerlo en la frontera, hoy en día se hace de forma incluso telemática cuando llega a las manos del importador y bueno, pues de esta forma el impuesto llega a Italia o se comercializa en Italia al tipo impositivo italiano. Obviamente, bueno, eso es una forma exacta y precisa de poder establecer el sistema y luego pues se producirán una serie de redistribuciones de recaudación entre países ya en función de bueno, pues, los requisitos establecidos en la Unión Europea. Por último, vamos a hablar de 3 posibles efectos que se pueden producir en los distintos tipos que tenemos sobre el consumo. Impuestos, bueno, generales, estamos hablando de los generales. Entonces, se pueden producir 3 efectos que son efectos negativos. Sería un efecto amplificación, un efecto piramidación y un efecto inflacionario. Entonces, ¿qué significa cada uno de estos efectos? Bueno, pues el primero, el efecto piramidación, como pone aquí, es un incremento que se produce en el precio que supera a la recaudación obtenida como consecuencia de aplicar el impuesto sobre el margen de ventas del productor.
Es decir, vamos a ver ahora de forma, bueno, resumida, esta es una de las partes que vamos a cortar en el tema, pero vamos a ver de forma resumida qué significa esto de aplicar el impuesto sobre el margen de ventas, ¿no? En segundo lugar, tenemos el efecto piramidación. El efecto piramidación también es un incremento en el precio y además, pues también se produce un aumento de la recaudación obtenida, en este caso como consecuencia de que el impuesto recae sobre impuesto que ya hemos aplicado sobre fases anteriores. Y por último, el efecto inflacionario hace referencia a que se necesitan aplicar tipos impositivos más elevados para recaudar la misma cantidad de dinero con respecto al impuesto, ¿vale? Entonces nos vamos a ir a los apuntes y vamos a ver un ejemplo de cada una de estas cuestiones. Esto de los efectos amplificación, piramidación y bueno, el efecto inflacionario, lo vamos a ver un poco por encima, lo vamos a explicar con esta tabla que tenemos aquí. Como digo, no es necesario que sepamos realizar la tabla, ni se van a pedir ejercicios prácticos de esta parte. Simplemente lo que es importante es que entendamos cada uno de los conceptos, qué es efecto amplificación, qué es efecto piramidación y qué sería el efecto inflacionario. Entonces, vamos a comparar varias circunstancias, una en la que no tenemos impuesto, otra en la que tenemos un impuesto sobre fabricantes, otra solo sobre mayoristas, otra sobre minoristas y por último el impuesto en cascada. Simplemente para que entendamos cómo funciona, vamos a suponer pues, que se producen una serie de compras, ¿no?, en cada una de las fases, que en la primera fase la compra es 0. Entonces vamos a suponer que las compras siempre de la primera fase son 0. El primer fabricante no compra nada, sino que lo produce. En todas las fases va a haber, por tanto, una serie de compras, se van a pagar una serie de salarios, vamos a aplicar el margen de beneficios que se va a llevar ese productor o ese comerciante de la fase, el total del precio del producto sin impuesto, luego el impuesto y por último el precio de venta final. Entonces, vamos a suponer que no hay impuesto en ninguna de las fases. Entonces, en ese caso, pues el fabricante compraría por 0, vamos a suponer que se paga un salario de 100, se va a llevar siempre un margen de beneficio del 20%, pues 20 euros. Total, pues sería 120 euros el precio de venta, que coincidiría con el precio de venta final porque no hay impuesto. El siguiente, el mayorista, compraría por 120, que es lo que le ha vendido el fabricante. Vamos a suponer que paga un salario de 180, el margen de beneficio es el 20% de la suma de todos los costes, 120 más 180 hacen 300, pues el 20% sería 60. Total, 360. Y esa es la cantidad que compra el minorista, ¿no? 360, vamos a suponer que paga un salario de 140, el margen de beneficio es el 20% de la suma de todos los costes, precio total 600, precio de venta final 600. No hay ni impuesto, que sería aquí, ni incremento de precio como consecuencia del impuesto, ni la diferencia de uno y otro, que es lo que tenemos aquí al final, que esto va a ser el efecto amplificación, ¿vale? Esta última línea de aquí es el efecto amplificación. Vamos a suponer que aplicamos un impuesto sobre el fabricante, por fabricar. Entonces, todos los datos van a ser igual hasta aquí, hasta el precio antes de impuestos, pero ya aquí aplicamos un impuesto de 12. Entonces, ahora el precio de venta que va a cobrar el fabricante no es 120, es 120 más 12, 132. Y el siguiente, el mayorista, compra por 132. Aplica el salario de 180 y ahora, ¿qué va a pasar? Que cuando calcule el margen de beneficios, si lo veis aquí ya el margen de beneficios no va a ser 60, porque él está incluyendo los 12 del impuesto en su coste de compra. Entonces ahora el margen de beneficios es 62,4. Es decir, este señor se está llevando 2,4 más euros de margen simplemente porque está incluyendo un coste adicional, ¿vale? Realmente, bueno, podríamos decir que se lleva 0,4 más, ¿no? No los 12 enteros, sino 0,4 más. Bueno, pues sumamos todo, ahora el precio va por 374,4 y ya arrastramos todo el problema hasta el final. Es decir,
pues este compra por 374,4, luego aplica el salario de 140, el margen de beneficios también se ve incrementado, ¿verdad? De 100 a 102,9 y en este caso pues de 600 a 617,3. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Como consecuencia de la introducción del impuesto, que son 12 euros lo que se ha recaudado, ¿verdad? Porque solamente se ha recaudado en una fase, el precio no ha subido 12, ha subido 17,3. De esos 17,3, 12 son impuestos. Pero la diferencia entre 17,3 y 12 es margen de beneficio adicional que se está llevando, en este caso, bueno, pues se está distribuyendo, ¿no?, entre el mayorista y el minorista. Entonces, a este incremento del precio que está por encima de la recaudación obtenida y que se lleva al productor por el margen de ventas, es lo que se llama el efecto amplificación, porque es como que se está amplificando el margen de ventas. Bueno, pues esto que hemos hecho para el fabricante, podemos hacerlo también para el mayorista y podemos hacerlo también para el minorista. Y veremos que los efectos están variando. Entonces, si lo aplicamos en el caso del mayorista, pues toda esta primera parte, toda esta primera columna, hasta aquí, hasta el 36, todo esto está igual que si no tuviera impuesto. Y ahora aplicamos un impuesto en la fase mayorista, que es el mismo porcentaje del 10%. Lo que pasa es que ahora se aplica sobre 360. Entonces el impuesto es 36. Y ahora el precio del mayorista es 396. Entonces seguimos, entonces estamos viendo que ahora en la siguiente fase el beneficio que se va a llevar el minorista por aplicar el margen de ventas incluyendo el impuesto no es de 100 ni es de 102, sino que es de 107,2. El precio, como consecuencia final, ha aumentado a 643,2. Es decir, si hacemos la diferencia entre lo que hemos recaudado, que es 36, y el aumento del precio total, que es 43,2, pues vemos que hay un 7,2 euros, vamos a decirlo así, que es lo que se está llevando en este caso el minorista como efecto amplificación. Por último, si aplicamos el impuesto en la última fase, en la del minorista, vamos a ver que el impuesto permanece todo tal cual como si no tuviera impuesto, simplemente hasta la última fase. En la última fase se cobra 60 euros de impuesto y el precio aumenta a 660. En este caso, sí, es verdad que ha habido un incremento del precio con respecto a 600, pero todo el incremento del precio es recaudación. 660, la diferencia es 60. Por lo tanto, cuando se aplica un impuesto en fase minorista, solamente en fase minorista, no existe, no se produce efecto amplificación ninguna, porque no estamos arrastrando nada, se está aplicando el impuesto ya directamente en la última fase. Entonces, si tuviéramos que elegir un impuesto entre fabricante, mayorista o minorista, siempre sería preferible aplicar un impuesto sobre el minorista antes que con respecto a las otras fases. Porque como estamos viendo que el impuesto es en ese sentido más neutral. Si aplicamos un impuesto en cascada, el impuesto en cascada consiste en gravar todas las fases del proceso productivo y va acumulando en todas. Ya estamos viendo que en las otras hemos visto que solamente se acumulaba en una, o sea, solamente se producía en una y arrastraba el efecto en todos los demás. Pero en este caso es que graba una y acumula, graba otra y acumula, graba otra y acumula. Entonces este es el más distorsionador de todos. Como vemos aquí, el precio aumentaría hasta 728,4. La recaudación obtenida sería 115,6 y, sin embargo, el precio total aumentaría hasta 128,4. Entonces, el efecto amplificación sería 12,8. Y luego, además, en este último impuesto se produce una cosa adicional, que es que por un lado tenemos el efecto amplificación, que sería aplicar un margen de beneficios, como vemos aquí, incluyendo ya el impuesto, pero es que luego tenemos otra cuestión adicional, que es, como veis aquí, por ejemplo, el impuesto recaudado en la fase mayorista, en este caso es 37,4,
pero si aplicábamos solo el impuesto sobre mayorista era 36. ¿Eso por qué ocurre? Porque cuando calculamos el impuesto en la fase mayorista, lo estamos calculando sobre una base imponible, que es esta, que incluye el coste del anterior impuesto. Es decir, es aplicar el impuesto sobre el impuesto. Por lo tanto, esto es lo que se llamaba el efecto piramidación. Es un incremento del precio y también de la recaudación obtenida como consecuencia del aumento, de aplicar el impuesto sobre un impuesto ya previamente en una fase anterior. Eso pasa en esta fase y eso pasa en esta fase también, ¿verdad? 60 con respecto a 66,2. Entonces, realmente, de este incremento del precio, que sería 128,4, en este impuesto, en el impuesto en cascada, hay que desglosar, por un lado, que es recaudación, por otro lado, que es efecto amplificación y por otro lado, que es efecto piramidación. Por último, con respecto al efecto inflacionario, hemos dicho que hace referencia a cuánto necesitamos que aumente el tipo impositivo para conseguir el mismo nivel de recaudación. Aquí podríamos pensar que el impuesto más inflacionario sería o bien el impuesto en cascada, lo cual es evidente, pero dentro de los tres que son monofásicos, podríamos pensar que el más inflacionario es el minorista, ¿verdad? Porque se recauda más. Pero esto no es homogéneo, es decir, tendríamos que ver cuál es el mismo nivel de recaudación, por ejemplo, 60 euros para los tres, y ver qué tipos impositivos se aplican a cada uno. Bueno, pues no hace falta que lo sepamos, es decir, no hace falta que lo calculemos, pero simplemente que os quedéis con la idea de que si queremos obtener el mismo nivel de recaudación, pues con este ejemplo, para obtener un nivel de recaudación X, 60, ¿no? 12 en este caso es el ejemplo, pues se necesita un tipo impositivo del fabricante del 10%, un tipo impositivo del mayorista del 3,33 y del minorista del 2%. Es decir, la idea que quiero que tengáis es que cuanto más cerca está el impuesto de la fase final del producto, menos inflacionario es, porque para recaudar la misma cantidad se necesitan tipos impositivos más bajos. Eso ocurre porque la fase está muy cercana, es la última, al consumo final. Cuanto más nos alejemos de la fase final, más alto debe ser el tipo impositivo para poder alcanzar un nivel equivalente de recaudación en el impuesto. Entonces, por último, para finalizar este tema 6, pues hablando del impuesto en cascada, con las principales ventajas son que obviamente tiene un elevado potencial recaudatorio y es más fácil definir su ámbito de aplicación porque simplemente decimos vamos a gravarlo todo. Pero como principales inconvenientes, pues es que crea una elevada ilusión fiscal, más que los impuestos monofásicos, porque se aplican todas las fases, tiene un elevado impacto sobre el nivel de precios y pues genera una importante falta de eficiencia del impuesto, que pues como ya hemos dicho, pues porque genera la integración vertical, falta de uniformidad, genera efecto amplificación, efecto piramidación, también efecto inflacionario. Entonces, la verdad es que es un impuesto pues, que desde el punto de vista de la neutralidad no es lo más ventajoso. Y hasta aquí el contenido de la videoclase de hoy en Nuria Benítez presenta Diversión con Impuestos.